Hola mis juristas, ¿cómo están? Estamos el día de hoy aquí en un podcast más de Alma, tu abogada, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial como todas las que hemos tenido. Pero esta invitada nos va a contar de algo que para mí le falta todavía como que socialmente se hable más, sea algo más cultural, algo más natural. Pero bueno, ella nos va a platicar qué es lo que vamos a ver el día de hoy, porque ya saben que siempre les traigo invitados de lujo. Lucy, bienvenida. Un placer, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en tu programa el día de hoy y poder llegar a tu audiencia, a todas tus juristas y todos tus juristas con los temas de los que vamos a hablar. La realidad es que el tema de la población trans sigue siendo todavía un tema tabú, pero pues vamos a darle hoy a profundidad. Pues muchas gracias. Mis juristas, pues vamos a comenzar, pero ya saben, antes de comenzar, Lucy, ¿te gusta el tecito? Sí. Mayordomo, el té, por favor, que el chisme legal va a comenzar. Gracias, mayordomo, gracias por el tecito. Gracias. A ver, ¿qué tal nos quedó ahora? Yo siempre he sentido que le ponía vodka nuestro mayordomo. ¿Será? Porque luego los invitados se sueltan la lengua y hay que se relajan. Hay que aligerar. Hay que aligerar. Lucy, te decía detrás de cámaras que yo no sé cómo, o sea, aunque soy abogada y sé que hubo muchas reformas al respecto, la verdad no sé cómo definirlo legalmente, abordarlo, y socialmente siento que todavía es un tabú. Para mí, coloquialmente y si es una transición de sexo, pero no sé si sea lo adecuado o no sé si tenga un nombre más jurídico o más técnico. Y si quisiera como que esa parte, la verdad, nos dijeras, porque quien lo vea, que vaya a hacer esta transición o que tenga pensado o que tenga un amigo o a un hermano, creo que es momento de que las cosas se le den un nombre y que se le respete, porque ya dándole un nombre creo que creas un respeto. Sí, el término en realidad de transición es adecuado, ya sea de sexo o de género, porque hay diferencias, ¿no? Entre la misma población trans tenemos diferencias entre las personas transgénero y las personas transexuales, por ejemplo. Por eso en el término que se hace como tanta burla, ¿no? Lo chusco de la comunidad LGBTT, las 3 T's son por eso, ¿no? Para las personas transgénero, transexuales y travestis. Que de las personas trans, que son transgénero y transexuales, todas hacemos esta transición de migrar de un género a otro, pero habemos unas que nos mantenemos con nuestros genitales sin ningún tipo de cirugía y somos personas transgénero, y las personas transexuales sí tienen intervenciones quirúrgicas para hacer la reasignación de sexo, ¿no? No me quiero adelantar, no te quiero preguntar qué es lo que tienes tú, pero primero vamos a ir desde el inicio y luego ya te quiero hacer las preguntas. O sea, como que ahorita me salen muchas preguntas, pero no me quiero adelantar. A ver, yo quiero saber más de ti como persona. Ya sabemos que ahorita hiciste como una transición, ahorita quiero que me digas cuál de todas esas que nos acabas de decir se hizo y todo tu proceso, pero sí me gustaría que me dijeras quién eras antes, quién eres ahora, qué te dedicas, que hables un poquito más de ti y que te conozcan mis juristas. Mira, afortunadamente me considero una mujer trans muy, muy privilegiada dentro de la misma comunidad trans, porque, pues digo, es muy conocido que un gran porcentaje de la población trans se ha tenido que dedicar, porque no hay otro camino, a los temas de trabajo sexual, ¿no? Y pues yo, gracias a Dios, no he tenido que enfrentarme a esa realidad. Tuve acceso a una educación, tuve una familia que me recibió muy bien desde los temas de mi transición. Ahorita platicamos de todo el tema de familia. Soy licenciada en criminalística, soy egresada de la Ateneo de Ciencias Universitarias y Arte. Estoy haciendo en ciencia política, soy defensora de derechos humanos, y eso me pone como en una situación en la que tengo que hacer algo con esos privilegios que tengo para poder hacer cambios, ¿no? Claro, claro.
Qué padre. Entonces, ¿actualmente qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Ahorita no ejerzo lo que estudié, ahorita soy auxiliar administrativa en la Secretaría de Salud, ahora IMSS Bienestar, Ok. en el Hospital General de Tijuana, y pues eso es lo que estamos haciendo en el ámbito laboral Laboral. ahorita. Sí, Ajá. pero igual todo suma porque pues todo, de todo lo que adquiriste siempre, el conocimiento siempre es bueno. Sí, Y sé que aparte tú tienes un activismo como por fuera, ¿no? O sea, sí, porque has estado como mucho en la lucha de que se respete socialmente, algo así me contaste. sí, digo, la realidad es que no tengo mucho tiempo, transicioné hace apenas escasos 3 años, Ok. entonces, a partir de que yo empecé a darme cuenta de estas dificultades que se van presentando en el día a día, es donde dije, ok, esto tiene que cambiar y tenemos, o sea, si a mí ya me tocó sufrir para poder hacer un trámite y poder entrar a una dependencia, ¿no? Y que respetaran mis pronombres y que se dirigieran a mí como me gustaría que se refirieran y como yo me identifico, tenemos que hacerlo un poquito más y lo que decíamos hace rato, lo que no se nombra no existe. Y ahí es donde dije, bueno, tenemos que empezar, a usar lo que ya sabemos de toda esta experiencia que teníamos, ¿no? En el ámbito laboral y profesional de antes de mi transición, utilizar esas herramientas que ya tenemos, esos privilegios que tenemos para ayudar a más personas y que esto vaya fluyendo como tiene que fluir en el tema del respeto, que a final de cuentas, si no nos respetamos entre todas las ciudadanas y ciudadanos, pues no hay nada, no tenemos nada. Lo del tema laboral y social sí es un tema que me encantaría que lo platicaras porque creo que es el tema más primordial para una persona que quiera hacer ese tipo de cambios, ya sea sexual o transicionar más como del nombre o todo lo que mencionabas, porque muchas veces siento que socialmente y laboralmente no son bien recibidos. Entonces, y luego, bueno, yo quisiera saber primero quién era Lucía Velar antes de transformarse, qué la llevó a hacer este cambio y qué es exactamente el cambio pues que te hiciste, si ya sea físico o nada más de nombre o cómo fue. Sí, pues Lucy ha existido desde toda la vida, ¿no? La verdad es que eh, una persona trans sabe que es una persona trans sin saberlo. Yo, en mi caso particular, desde los 3 años, y ¿Cómo es crees? el promedio de las infancias, ¿no? Pero ¿qué pasó a los 3 años? Quiero que me cuentes esa parte. Va, te platico. Te digo, te das cuenta sin darte cuenta porque empiezas a notar que la realidad de Ajá. los estereotipos de género que te van marcando como familiares, maestras, maestros, todo tu círculo social en ese momento, te van asignando roles, en este caso a mí, que un doctor dijo que yo era un niño, ¿no? Por tener un pene Ok. y se me asignan roles, ¿no? Y los niños tienen que hacer estas cosas y las niñas tienen que hacer estas cosas. Entonces ya de repente cuando vas creando conciencia te vas dando cuenta que pues tú no quieres jugar con los carritos, ¿no? O sea, tú quieres jugar con las muñecas. Y yo a los 3 años que estaba en el kinder, yo veía a mis amiguitas, en el kinder y yo me moría por usar sus uniformes, ¿no? Y esas mallitas blancas bonitas y zapatos de charol así que súper brillan y moños y yo de verdad anhelaba poder estar con ellas y jugar con ellas y verme así como se veían ellas, ¿no? Y obviamente no entendía nada de lo que estaba pasando en mi O sea, tú era cabeza. como que en tu cabeza, en tu sentir y tú O sea, nunca lo expresaste. exactamente, y en ese momento no sabes así como Ujú. decir, ay, ¿sabes qué, mamá? Pues soy una niña trans, ¿no? Y en realidad como yo me identifico con este género, tú No. solo en tu cabeza pasa que quieres verte así como se ven las niñas, pues, y que quieres usar lo que ellas usan y jugar como ellas juegan, y quieres estar ahí con ellas y ser igual que ellas, y no eres igual que ellas. Entonces, eh, mi prima, que era muy cercana en ese momento a mi familia, vivía durante los tiempos de escuela, vivía prácticamente con nosotros, entonces estaba su uniforme, el kinder me lleva un año, nada más es un año más grande, estaba su uniforme colgado en el closet, y en una de esas que yo estaba ahí jugando en la vida, pues lo vi y no había nadie cerca, entonces yo cierro la puerta del cuarto y me pongo el uniforme de mi prima, y mi mamá me encuentra y me ve. Wow. Entonces en ese momento yo sentí como pánico, ¿no? Yo no sabía como qué, si como me sentía, pues, o 3 años, sea, 4 tenía tenías. como 3, ajá. Y esto lo sé porque mi mamá me lo platicó, o sea, no ¿Tú es no te algo de, acuerdas? no. Digo, es algo que ya tengo muy presente, como que ha sido una memoria que se ha ido reactivando a raíz de que lo he ido contando y de que mi mamá me lo dijo. Lo he visto en terapia también, como que es un recuerdo que está ahí muy guardado, que es algo que marcó como mi vida. ¿Y tu Entonces mamá qué me hace? encuentra Ajá. y yo fui la que me asusté, ¿no? En ese momento
dije, me van a regañar, yo no tendría que estar haciendo esto, me entró pánico. Y mi mamá muy calmada me dijo así como, ¿qué estás haciendo, no? Y yo, nada. Y me dijo, a ver, ¿quieres como usar ropa de niña? ¿Estás cómoda con la ropa de niña? Porque si tú me dices que sí, en este momento yo tiro toda tu ropa de niño y te compro como Mira toda tu la mamá ropa qué de niña, ¿no? madura. Ajá. Digo, y a lo mejor ella tampoco entendía lo que estaba Claro, sucediendo, ¿no? pero Pero al desde el final, amor esa fue sí. como su respuesta. Ujú. Y a mí, en mi corazón en ese momento, me hubiera encantado decirle sí, ¿no? Así como que ya, tira todo ese cochinero de ropa que tengo y cómprame vestidos y cómprame zapatos bonitos y medias y moños y todo. Y pues el miedo y todo lo miedo a las consecuencias fue como, no. O sea, pues yo soy un niño y pues yo uso ropa de niño y nomás estaba jugando. Tu papá en ese momento no Mi sabía. papá no sabía. ¿Tú creciste con tus papás juntos? Sí, Ok. Luego sí, ahorita me cuentas qué pasa con tu papá. sí, entonces, pues en realidad no sabía y yo fui creciendo y reprimiendo como este Sí. sentimiento de identificarme con el otro género, ¿no? Pero sin entenderlo, pues, o sea, yo todavía hasta adulta pude como, cuando yo sola me puse como a investigar de por qué me sentía como me sentía y por qué no podía estar tranquila siendo la persona que era antes, fue que ya en el momento en el que investigué lo que era ser una persona trans, dije, ok, eso es, ¿no? O sea, por eso, ¿Pero hasta qué edad fue eso? 27 años. Hasta los Sí. 27. Antes de eso tuviste novias, o sea, digo, porque no sé si te gustan las mujeres o los hombres, porque eso no tiene nada que ver Ajá. independientemente de cómo tú te sientas. Ujú. Sé esa parte que, sí, ¿no? Estoy Sí, clara con eso. es diferente. Una cosa Preferencia es sexual, orientación sexual, es orientación sexual, ajá. es como el término adecuado y otra cosa es como la identidad de género, ¿no? Una cosa Perfecto, es ajá. cómo amas y otra cosa es cómo eres. Y es lo que mucha gente todavía no entiende. Ajá. Ajá. Y todavía yo cuando lo explico, yo por ejemplo, Ajá. y de repente como que se siente como muy enredado, pero cuando entiendes estas diferencias de cómo amas y cómo vives o cómo te identificas, pues es un poquito más fácil. Yo, por ejemplo, soy una mujer trans lesbiana. Entonces a mí me gustan las mujeres. Yo me relaciono en mis parejas sentimentales con mujeres. Ok. Entonces, de repente ahí cuando platico, ¿no? Con algunas otras personas que asumen que por ser una mujer trans me gustan los hombres y les digo así como que, a ver, no, ¿sabes qué? O sea, a mí me gustan las mujeres y yo me relaciono con mujeres y se les corta un cable, ¿no? Y en ese momento puedes ver como, no entiendo. O sea, ¿para qué transicionaste? ¿Para qué hiciste todo este cambio si te gustan las mujeres, ¿no? Pero no entendemos esa diferencia entre la orientación y la identidad. Wow, qué interesante. Digo que socialmente hace falta más cultura sobre esto. Bueno, entonces, ¿tú siempre has tenido parejas mujeres? Ajá. Perdón que te pregunte todo esto, pero siento No, como que no, son cosas échale. que, son dudas que a todos nos surgen, o sea, tú siempre has tenido parejas mujeres y hasta tus 27 años tú tomas la decisión de hacer la transición. Em, ¿Te casaste en algún momento? Sí. ¿Tienes hijos? No tengo hijos, sí me casé, estuve casada 7 años Siendo, o sea, antes de mi transición. antes de tu transición. Ajá. Antes de mi transición estuve casada por 7 años. Después, termino mi relación por motivos ajenos a mi identidad de género. No fue por... Ujú. Mi ex esposa sabía, ella vivió mucho conmigo esta parte de ir como entendiéndome como una persona trans, porque yo tampoco sabía, ¿no? Como el cómo me sentía, si estaba bien, si estaba mal, si a lo mejor, yo tenía algún tema como mental, ¿no? Hasta que te das cuenta que no es así, o sea, investigas y todo y te Qué das cuenta difícil que... es. Ajá. Pero cuando no hay información, pues no entiendes y no sabes. Ujú. Entonces por eso hemos hablado tanto de estas, educación sexual incluyente en las escuelas, ¿no? Que hable de la diversidad, no nada más de las orientaciones y las identidades, sino de la diversidad, por ejemplo, de familias, ¿no? Las mamás solteras, los papás solteros que también son familias, las familias que viven separadas, familias compuestas, de lo que no estamos hablando y que es motivo de mucho bullying y muchas infancias pierden la vida por no entenderse o no sentirse identificados porque no son el rol de la familia tradicional, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, yo en lo que he escuchado luego en mis podcasts, que dicen, cuando le das un nombre a algo, te sientes más identificado. Ya que le das un nombre, ya puedes decir, ah, es esto, y trabajar sobre eso. Entonces creo que
los tipos de familia, los roles que hay ahorita, porque hay muchos tipos de familia ahorita, Así ya no es. es mamá y papá, ahorita puede ser mamá y mamá, o por ejemplo, tú que fuiste, o sea, que antes que fuiste hombre, y luego ahorita que hiciste su transición, pero no sé si le hiciste física, que cómo se diría como mamá y mamá, ¿sí? Sí. Y luego existe papá y papá, o sea, hay muchos ahorita tipo de familias que se tienen que respetar y darles un nombre, que socialmente creo que estamos en esa transición. Sí, pero y no nada más, te digo, en Ajá. el tema de las familias homomaternales Ujú. o homoparentales, ¿no? Sino que de- las familias de un hijo y una mamá soltera son una familia. Claro. O sea, una Un abuelita papá o o una ajá, tía que tiene la custodia. custodia porque los papás fallecieron o porque la mamá a lo mejor no está o tuvo abandono de las infancias, son una familia y Ujú, son tu familia, ¿no? Y no podemos invisibilizarlas tampoco. ujú. Y son parte de esta diversidad de familia. Sí, 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 claro. A ver, ¿y qué pasa a tus 27 años? ¿Qué Ah, te entonces, detona? ¿Qué te detona me, para tomar las decisiones que tomaste? fíjate que me detona el punto más bajo de mi vida en todos los aspectos. Yo, si tú me hubieras conocido antes de mi Ujú. transición, el 98% de las personas que conformaban mis círculos sociales en ese momento, cuando yo les digo que voy a realizar una transición de género, no les cabía en la cabeza que yo fuera una persona trans, ¿no? De verdad no entendían. Pero Este, antes de eso, como, ¿qué te lleva a decir? O sea, ¿qué fue lo que, una terapia o qué fue lo que te llevó a decir, hoy es el día? es lo que te Ajá. explicaba, ¿no? O sea, yo estaba en un punto en el que nadie imaginaba que yo era una persona Tú, trans. tú no le decías a nadie, nomás lo sabía tu Nadie, pareja, tu solo mamá, mi mamá no sabía. tu mamá se imaginaba. Mi mamá se imaginaba que era gay, pero ya después llegamos a ese punto. Ok. Este, mi pareja sabía, pero yo en ese momento tenía un buen trabajo, formaba parte del Sindicato de Trabajadores de Salud, era parte de la Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses, estaba haciendo mis prácticas de servicio social en fiscalía, en el laboratorio de periciales, tenía muchas relaciones con muchos funcionarios en ese momento, ¿no? Estaba trabajando en Protección Civil Municipal, que es una dependencia de mucho machismo, ¿no? Como la policía y los bomberos. Entonces estaba como todo esto en una etapa de mi vida en la que académicamente me iba muy bien, personalmente me iba muy bien, con mi ex esposa me iba muy bien, en mis estudios estaba avanzando, ¿no? Entonces políticamente estaba avanzando también en ese momento. Y de pronto todo se cae, se viene la pandemia, viene el COVID, viene muchísimo trabajo dentro del Hospital General, dentro de Protección Civil. Mi jefe en Protección Civil, que era como un segundo papá para mí, que yo lo quería mucho, el capitán Rosas, que en paz descanse, le mando un saludo hasta el cielo, fallece por COVID. Ok. Él era mi director en Protección Civil Municipal y yo le hice una promesa y le dije, el día que usted salga por esa puerta, yo salgo con usted, Ujú. porque son cargos políticos que no duran toda la vida. Claro. Entonces ya era un señor mayor, tenía diabetes, hipertensión, Ujú, tenía más de 60, ¿no? Todo lo que el COVID, pues eran como población de ujú. riesgo. Él no se quiso resguardar porque él quería proteger a la población. Se contagia de COVID, lo internamos en el Hospital General porque se puso muy malito, falleció. Y cuando él fallece yo renuncio a Protección Civil. En ese momento ya los temas con mi ex esposa, de que yo era workaholic y trabajaba demasiado y no le daba tiempo, truenan y nos separamos. Entonces yo en ese momento en el que ya profesionalmente y sentimentalmente yo estaba en el piso, había perdido, ya no tenía mi trabajo, ya no tenía a mi pareja, ¿no? Ahí fue donde dije, si no es ahorita, no va a ser nunca. Porque mi miedo los años anteriores era, no puedo perder el estatus que tengo en este Ujú. momento, ¿no? No puedo perder Todo lo que he logrado. exactamente, ¿no? No puedo salir y decirle a mi jefe que soy una persona trans, no puedo salir y decirle a la Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses porque todo eso lo voy a perder, ¿no? Y voy a terminar siendo una trabajadora Y el sexual. COVID nos vino a venir a decir, no somos nadie. Ajá. O sea, ¿qué tienes si estás resguardado en tu casa? O sea, el COVID vino a enseñarnos muchas cosas. Sí, digo, a mí no me tocó resguardarme porque en Ajá, Protección Civil trabajamos, ajá. éramos de estos grupos prioritarios que teníamos que Ujú, trabajar en el hospital. También fuimos primeros respondientes de la pandemia, ujú, entonces para mí fue 2 años muy movidos, ujú. pero O cuando sea, se fue casi al final del COVID, como en el 20.
Fue en el 21, En el ya cuando 21. iban terminando. Ajá. Cuando iba terminando. Entonces, cuando Una vi, pregunta a ver, antes de que avances. ¿Crees que la parte de workaholic fue como para reprimir esta parte de que no lo querías aceptar? Como era, ya sabes que a veces personas dicen, mm, direccionan como su atención a otra cosa como para no atender esto que estaba sintiendo. ¿Crees que eso era parte de? no, eso es parte de mí, ¿O desde tu porque ser? yo definitivamente, cuando algo me apasiona, me Eh, enfoco toda mi ok, energía a eso. Entonces he así sido soy yo. workaholic durante toda mi vida. Entonces, pues eso, pierdo a mi esposa, pierdo mi trabajo. Y ella, tu esposa, te deja, bueno, se dejan por la cuestión exclusivamente de que tú trabajabas mucho, no por esta parte de, Sí, no fue el tema, ella, digo, ya en conversaciones, ahorita somos grandes amigas, pero en ese momento había muchas fricciones porque yo no le daba la atención que ella necesitaba en ese ok, momento. Y entre todas mis ocupaciones, yo de verdad, para poder salir a comer con ella me tenía que agendar con 15 días de anticipación. Y si camino al restaurante me hablaban del trabajo de protección civil, pues yo estaba en el jurídico en protección civil sin ser abogada. ujú, Y me pedían que hiciera una clausura. En ese momento tenía que dejar lo que estuviera haciendo, llevar a mi esposa a la casa y ir a atender lo que tuviera que hacer, ¿no? Entonces ujú, la relación ya estaba muy desgastada. Pasaron cosas dentro de la relación ya en el tema, este, pues que la orillaron y tuvimos ahí otras diferencias. Y ya fue cuando tomamos la decisión de separarnos por la salud pues de las dos. ujú. Y Que eso fue en el 21. eso fue, sí, aproximadamente en el 21. Mm, Poquito antes, como cierre del 20, ujú, inicios del 21. ok, Y pues ahí ya fue cuando me quedo sin mi esposa, que ella no tenía problema con mi identidad, simplemente era, a mí me mantienes el estatus que yo tengo, y de la puerta para afuera tú eres esta persona, y de la puerta para adentro a la casa puedes ser y vestirte y ser, y te digo como tú quieras, tú ¿no? te vestías con Ajá, ella y platicaban y sí, te peinaba y usabas el maquillaje y todo. Digo, sí, digo, apenas iba aprendiendo, como que ibas en ese proceso ajá, apenas y ella sí, como que lo estaba ella, aceptando. ajá. Al Nomás principio que fue decía como que difícil, socialmente no me lo hagas público, pero aquí yo te acepto como ajá, eres. Pues no está mal, digo. Es sí, una forma de que un pasito a la aceptación. pues fue Ajá. parte de mi proceso, pero pues Ujú. ya después entendí que no hubiera podido vivir como escondiéndolo todo el tiempo. No, no. ¿Y qué pasa en el 27? Tú dices, oyes, y entonces empiezas a tomar terapia, o sea, ¿qué es lo que pasa? Como Sí, pues para, ¿cuál es tu proceso de transición? empiezo primero a entender lo que seguía, ¿no? Porque yo de la comunidad LGBT no sabía absolutamente nada. ¿Y cómo O se sea, empieza? Si yo, alguien lo está viendo que lo quiere empezar, ¿cómo se empieza? no, pues la verdad no queda de otra más que ponerte a leer. No Ok. queda de otra más que ponerte a investigar. Ya Artículos. hay mucha información, o sea, ya la ONU habló muchas veces, la Corte habló Ujú, muchísimo, ujú. ¿no? De los temas de la igualdad, ya hay muchísimos estudios, ¿no? De que ni la homosexualidad, ninguna orientación, ni ninguna identidad son ningún tipo de enfermedades mentales, ¿no? Que de repente hasta tú misma como que tratas de saber si estás mal, ¿no? Y cómo Ujú, te sientes es porque algo está pasando en tu cabeza. Y la realidad es que no es así, entonces no queda más que romper prejuicios. Yo tuve que romper muchos prejuicios hacia mí misma porque mi más grande miedo era que yo iba a hacer una transición y yo iba a terminar siendo una trabajadora sexual en la calle Primera porque eso era una mujer trans. no, Porque para mí eso era, en mi cabeza eso es el estereotipo de una persona trans, ok. que se tienen que dedicar al trabajo sexual y no se pueden, o cortan cabello y es todo lo que hacen, ¿no? Entonces yo dije, Ujú, voy a perder mis estudios y mi trabajo y mi estabilidad por dedicarme al trabajo ujú, sexual. Y ya después entiendes que es la misma sociedad la que te lleva a eso. ujú. ¿Por qué? Porque no tienes derecho a nada. Ahorita ya, ¿no? Pero el ser una persona trans te negaba tu derecho a la identidad, te negaba tu derecho al trabajo, te negaba tu derecho a la salud, que son derechos humanos básicos que las personas trans no teníamos por el simple hecho de que no existías legalmente. Ok. Entonces, Entonces, o sea, entender como toda esa parte fue como la transición más difícil. ajá, entonces yo decido, me acerqué a una asociación civil aquí en Tijuana que les mando muchos saludos a Centro Ser, les mando un gran beso. Aquí en Tijuana. Sí, el Centro de Servicios Padre. SER es una asociación civil Nunca lo había escuchado. Cuéntame de que ellos. se dedican a dar acompañamientos a personas trans en estos baby steps como de la transición,
cuando no sabes nada y no entiendes, ¿no? El cómo hacer tu rectificación legal, el cómo acercarte a una endocrinóloga, a un endocrinólogo para empezar a tener la terapia de reemplazo hormonal, te dan asesoría nutricional gratuita, terapias psicológicas de afirmación de género para entender si de verdad eres una persona trans o estás pasando por un proceso de entendimiento, ¿no? O de alguna otra parte del acrónimo de la comunidad LGBT. Que las terapias de afirmación son muy diferentes, por ejemplo, a las famosas terapias de conversión que dan las iglesias, en donde te obligan a hacerte creer que no eres una mujer lesbiana o un hombre gay, ¿no? O una persona trans. Y estas terapias de afirmación es todo lo contrario, es ayudarte a entender si de verdad eres una persona que se identifica con el género opuesto al que te asignaron al nacer, o si eres a lo mejor una persona no binaria, o si sí eres una persona... Y te ayuda como a definir cuál es tu... Sí, pues te ayuda... No, es ¿cómo se dice? Como tu rubro, tu... Pues es como tu letra del acrónimo, ¿no? ¿Letra del acrónimo? Ah, sí, ok. O si eres una persona cisgénero heterosexual que no pertenece a la comunidad LGBT y solo estabas entendiéndote, ¿no? En este proceso que a lo mejor las adolescencias pueden vivir de explorarse. Ok, por ejemplo, medio te hablaste de varios no binarios y luego el que me dijiste que era de cuando estás entendiendo tu pues, sexo acrónimo. O sea, hay varias palabras que sí me gustaría como que aquí a mis juristas les explicaras el glosario porque ni yo las conozco y que soy abogada debería me siento como que hasta con pena, pero no, la verdad que socialmente, te repito, y aunque estén a lo mejor ya está en la ley, no es algo que culturalmente, socialmente se esté hablando. Sí. Medio se habla, pero no. El acrónimo es tal cual las siglas, ¿no? L, G, B, T, T, T. Y cuando tú entiendes tu lugar en el acrónimo es que pues te identificas con alguna de las letras. Como... ¿L qué es? Es que es lesbiana, bisexual, es LGBT, entonces es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, más. O si le quieres poner el IQ, ¿no? ¿Qué es el IQ? El IQ es una persona intersexual, de la I, intersexual, o la Q es una persona queer. ¿Qué es intersexual? Una persona intersexual es lo que antes malamente se conocía como una persona hermafrodita, ¿no? Que ya sea que tus hormonas están en los términos que tendría que estar el otro género, o que naces con los dos tipos de genitales, o que uno está más desarrollado que otro, ¿no? Entonces es una persona que está entre los dos sexos. Ok, ¿y el que dices? Una persona queer, pues es una persona que la mayoría de las personas queer son de otra parte del acrónimo, pero que expresan como su identidad, como ya fuera de lo normativo. O sea, puede ser a lo mejor, ya cuando ves como estas personas que son muy extravagantes, por ejemplo, que los vemos casi en los prides o que de repente vemos como muchos colores y mucha expresión como en su forma de ser, son esas personas queer. Y en el, como dicen, el lugar, como en el acrónimo, ¿cuál es donde? Bueno, falta el no binario, ¿verdad? Ajá, no binario es parte del más, donde ya tenemos muchísimas otras orientaciones e identidades, que una persona no binaria, de repente es complicado que la sociedad la entienda porque es como que, ok, no te identificas ni como hombre ni como mujer, ¿no? O muchas personas pueden fluir entre los dos géneros. Y no es que hoy me sienta mujer y mañana me sienta hombre, sino que no me identifica ninguno de los dos y yo no tengo problema con que me hables en masculino o en femenino. Y ahí viene la famosa ¿no? Que tanto furor ha causado en los puristas del lenguaje, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, en donde visibilizamos a estas personas que no se identifican ni con el masculino ni con el femenino y se apropian del lenguaje y crean esos nuevos pronombres con persone, ¿no? Eso no es correcto. ¿Lo de persona? Sí, porque es lo que identifica a esas personas, ¿no? Las personas no binarias, muchas no se sienten identificadas ni con que le digas él o ella. Entonces crearon esta figura del ella, en donde a ellos les identifica, y yo creo que, pues a final de cuentas, el lenguaje evoluciona, y si a mí no me afecta en absolutamente nada,
hablarle como quiere que le hable, pues hablamos del respeto, ¿no? De todo esto que me dices, ¿qué está legislado? ¿Qué es lo que ya podemos decir, que legalmente se tiene que decir? Todo lo que me acabas de decir legalmente, ¿qué es lo que ya, o sea, le tenemos que dar énfasis? El término, o sea, ya constitucionalmente está prohibida la discriminación por razón, digo, ya está mal hecho, lo tenemos que modificar, pero ahorita la Constitución, en el primero constitucional nos habla de que está prohibida la discriminación por razón de preferencia sexual. Ya hay una iniciativa que tu servidora impulsó en el trienio pasado con la senadora Pati Mercado para generar la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que va a dar esa protección constitucional a todo el acrónimo de la comunidad LGBT, sin importar pues eso, ¿no? Tu orientación, tu identidad o tu expresión. Este proceso todavía lo va a evaluar el Congreso de la Unión y se pasaría al Senado, pero pues es casi un hecho que se va a aprobar, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos los argumentos jurídicos de derechos humanos en materia internacional que nos avalan que se tiene que dar ese tipo de protección constitucional. ¿Y por qué no preferencia? Es algo que me gusta mucho remarcar, que el término preferencia sexual hay que cambiarlo y sacarlo de nuestra como vocabulario que usamos todos los días. Es porque cuando hicimos, bueno, no me tocó trabajarlo a mí, pero fui parte de la comunidad. Cuando se hizo el cambio de la protección constitucional por preferencia sexual, estaba el gobierno del PAN, y los gobiernos del PAN son muy conservadores. Entonces sabían que tenían que hablar de los temas de sexualidad, pero no aceptaron el término orientación, porque el término preferencia, cuando es algo que a ti te gusta, cuando es algo que tú prefieres, lo puedes cambiar. O sea, a ti te puede gustar mucho los elotes y mañana prefieres no comer elotes y comer unos taquitos de carne asada. Claro. Ellos trabajan en modificar las preferencias. Las terapias de conversión, las iglesias, ¿no? Ellos creen que se puede modificar todo esto. Entonces, por eso se habla del término preferencia. Pero no nos sirve legalmente, tenemos que cambiarlo y dejar el término de orientación. Entonces, eso es algo que ya se está trabajando. Entonces, hay que hacer una modificación a orientación de verde de preferencia. Ajá, que ya tenemos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Ahorita, en Baja California en particular, ya tenemos la penalización de los crímenes de odio cuando tú generas cualquier tipo de lesiones, homicidio, que los motivos son por odio en cualquier tipo de ámbito, por el género, por la raza, por la orientación o por la identidad de género, por ser una persona indígena, ¿no? Por las características de una persona con discapacidad. Todo lo que tenga que ver con un crimen de odio ya está agravado por la ley. Y eso fue a raíz de que los activistas de la comunidad LGBT impulsaron la reforma y aprovechamos para meter a todos los grupos de atención prioritaria, no nada más a la comunidad LGBT. Ya en el 2021 logramos las rectificaciones de las actas de nacimiento que ya están en la ley. Ya es un trámite administrativo, como ir a modificar tu nombre porque tu mamá se equivocó y le puso una letra que no era, ¿no? Ahora ya es un trámite administrativo porque anteriormente hacer una rectificación en el acta de nacimiento era súper complicado, ¿no? O sea, el personal de los registros... Yo creo que ni se podía, ¿no? Sí se podía. ¿Desde qué año se puede hacer eso? Empezaron las rectificaciones, yo creo que pues ya tiene mucho tiempo, pero ya como logramos una cadenita, yo creo como aproximadamente desde 2018. Una cadenita jurídica que era extenuante, ¿no? Porque tenías que ir al registro civil en donde te registraron tus papás, solicitar una rectificación de acta de nacimiento, que es la figura que te da la ley del registro civil para poder rectificar un acta, corregirla. Y esta rectificación se iba a la dirección del registro civil del gobierno del estado en Mexicali. La dirección del registro civil te contestaba en negativo porque no se podía hacer una rectificación sobre el nombre y el género porque no estaba legislado. Entonces ahí, si tenías los recursos, pues ya buscabas la protección constitucional del amparo.
metías tu amparo a la corte y la corte emite la sentencia favorable, porque al no darte la rectificación sexogenérica de acuerdo a tu identidad autopercibida, te están negando tu derecho humano a la identidad. Normalmente siempre te tenías que ir como al amparo, ¿a eso te refieres? Sí, así era antes. Porque te negaban siempre la rectificación. Así era antes, porque no había una ley a donde el registro civil pudiera decir, ok, aquí esta ley me permite a mi registro civil rectificar sobre nombre y género. ¿Y ya hay una ley? Ya. Después de que empezamos, o precursores activistas empiezan a generar amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo. Pues llegas a la corte, me imagino, alguno. Ajá, ya tenemos Que me imagino primero fue jurisprudencia, después se pasó al Congreso o fue de un amparo se pasa al Congreso para... Pues es que ya la Corte hace la recomendación a los congresos locales para que legislen en materia. ¿Fue ¿no? por una recomendación de la Corte? Ajá. Ok. Entonces se hace la recomendación, se trabaja la iniciativa con sociedad civil. Yo como legisladora juvenil en ese momento presento la iniciativa. Tú todavía no, nadie sabía de... O ya... No, ya, ahí ya teníamos Tú ya, habías hecho la transición. Ya había hecho la transición. Ok. O sea, eso hace poquito, lo que se presentó. La ley fue en 2021, que fue cuando yo empecé mis trámites. Haz de cuenta que cuando empezamos con el amparo, después se complica un poco menos porque los activistas empiezan a generar esos acercamientos con registro civil, con regidoras, con regidores, con diputadas y diputados. Se empieza a hablar más del tema, ¿no? Se empieza como a socializar. Y pues con el gobierno de Morena, con el PAN eran puertas cerradas. Y con el gobierno de Morena pues hay un poquito más de apertura. Y se empiezan a trabajar como mesas de trabajo, ¿no? Como enseñarles a los servidores públicos cómo es que tienen que hacerlo y por qué, ¿no? Todo derecho internacional, recomendaciones internacionales de la ONU, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es algo que tiene que ser, que la Corte ya nos está... Enseñarles que la Corte ya nos estaba dando favorables los amparos y que era algo que tenían que hacer, ¿no? O sea, que si ya se los había dicho la Corte, ¿para qué nos obligaban a llegar en cada trámite al recurso federal en vez de agilizar ellos? Entonces se logra que se cree un mini trámite administrativo que no estaba legislado, pero ya no era necesario llegar al amparo, sino que cuando yo hago... Ya lo agilizaban nada más, ya no ocupabas el amparo y decían, ok, ya sabemos de qué se trata, y ya no se necesitaba. Sí, cuando yo hago mi trámite, yo soy una persona muy desesperada, yo no sé... ¿A ti te tocó el amparo o cuéntanos cuál fue tu trámite? Cuando yo llego a Centro Ser, que nos regresamos de Centro Ser, ¿no? Yo no sabía nada, yo no sabía a dónde ir, yo sí había estado en el servicio público, pero no entendía de muchos trámites, ¿no? Claro. Entonces Centro Ser me dice, te vamos a ofrecer un acompañamiento, tienes que hacer un escrito en donde... ¿No te cobran ahí en Centro Ser? No. En donde tú digas que, como explica el porqué del motivo de tu rectificación, desde cuándo te identificas como una persona así, como es un escrito libre, pide la rectificación y lo vamos a meter al registro civil. Y ellos me dijeron, ellos lo van a mandar a Mexicali, Mexicali te va a dar la negativa y muy probablemente nos vamos a tener que ir al amparo. Yo no quise esperar. Me dijeron, se van a tardar como de 6 a 7 meses aquí para darte una respuesta en el estado. O sea, ni siquiera de que ya en el amparo. O sea, era la respuesta de gobierno del estado en decirte que no. Pues a mí yo no sé esperar, ¿no? O sea, yo no sé esperar procesos. Para mí es muy complicado el tema de los procesos. Ya lo vi en terapia. Pero en ese momento pasan 3 meses y yo voy al registro civil a preguntar cuál era el estatus de mi trámite. Y en ese momento yo venía saliendo del gimnasio y es una anécdota que me gusta contar porque como te ven te juzgan, ¿no? Entonces yo venía saliendo del gym y imagínate, yo no me veía nada como me veo ahorita, traía mi cabello súper cortito, llegué de que en leggings y tenis y una chamarrita deportiva, según yo muy, muy sport, pues no me dejaron entrar. Porque los temas de COVID, nada más se acercó el guardia, preguntó en barandilla, le dijeron que no estaba el trámite y que me fuera.
Entonces, registro. no, que me fuera porque no había respuesta del Estado, que el Estado no había dado respuesta y que volviera. Ni siquiera te dejaron entrar al registro. No me dejaron entrar al registro civil de la O delegación. sea, primero entendí como que al gimnasio, es como que al registro civil no te dejaron entrar. No. Entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? A la fregada. Entonces tengo el privilegio de que trabajo en la Secretaría de Salud. Ajá. Fui por mi uniforme, gobierno del Estado, ¿no? Maquillaje, entaconada y yo. Vieron el logo del gobierno del Estado. Compañera, pásele, ¿no? Adelante. Ujú. Pues pregunté por mi trámite, me dijeron, no, ¿sabes qué? Es que Mexicali no nos ha dado respuesta. Yo dije, Mexicali no nos ha dado respuesta, entonces el problema no es aquí, es en Mexicali. Sí. Pues en ese momento me fui a mi casa, hice un oficio. ¿De dónde? No sé, no soy abogada. Conozco muchos procesos Ujú. y muchas dependencias porque he trabajado en el servicio público, pero no soy abogada. Ujú. Estudié 7 semestres de Derecho, pero no terminé. Ok, pero tienes las bases. Tengo Y bases. luego aparte eres criminólogo y se ve mucho tema de derecho. Sí, criminalista. Criminalista. Entonces, me voy a mi casa, genero un escrito dirigido al registro civil, con copia para la Secretaría de Gobierno, que son los jefes del registro civil, y con copia para la Secretaría de Honestidad de la Función Pública, que antes era la Contraloría, y les pongo, ¿no? Que de acuerdo a lo que dice la Corte, ellos tienen que contestar en breve término y que el breve término no puede pasar de 4 meses y que ya tienen tantos días y no me han contestado y si en 30 ¿Ya cuánto días tenía tu trámite en ese tenían entonces? 3 meses. Entonces el breve término no nos da un tiempo específico, pero la Corte dice que más o menos un trámite sencillo, aproximadamente 4 meses es un término adecuado para respuesta. Entonces me fui sobre eso, ¿no? Sobre el derecho de petición y el breve término y esto. Me fui otra vez con mi uniforme de gobierno del Estado, entré a Palacio de Gobierno, llego al registro civil del Estado, les digo que les voy a entregar un oficio y creyeron que era un oficio de la Secretaría de Salud. Y te lo recibí. Y me lo sellaron sin leerlo. Ya cuando lo meten, regresan y me dicen, compañera, tu oficio no tiene logos. Y yo, no, es que es un trámite personal. Y empiezan a leerlo. Y me dicen, necesito que tomes asiento, te va a atender el jurídico. Y me hicieron esperar como 45 minutos. Yo esperé y esperé y esperé. A los 45 minutos sale la misma chava que me atendió, que fue muy amable, la verdad. Pero estaban así como que no sabían qué hacer. Y me dicen, ¿sabes qué? El jurídico está ocupado, no te van a atender, pero te va a atender la directora del Registro Civil del Estado. O sea, a mí que yo no era nadie, ¿no? Entonces, me pasan con la directora, estaba en su mesita, así una mesita como esta, con cafecito y galletas, y me saludó muy efusivamente como si nos conociéramos de muchos años. Y Lucía, qué placer saludarte. Y fíjate que no te habíamos contestado tu oficio porque yo quería ir a Tijuana. Yo quería ir a Tijuana personalmente a hacerte unas preguntas porque como que no me explicas bien como si te quieres operar o no te quieres operar o cuántas personas te conocen así como Lucía, ¿no? Y yo le dije, Lee, creo que esos son términos personales, o sea, creo que a usted en realidad no le concierne si quiero o no operarme. Traté de ser como muy amable, ¿no? Como de suavizar la situación. Y le dije, a ver, ¿hay algún problema con lo legal, con el trámite, con mi fundamento? No, está todo perfecto. De hecho, casi nos mandaste un mini amparo, ¿no? Porque yo me fui a todo el soporte que pudiera tener. Y le dije, no, pues entonces me empezó a contar de su vida y me empezó a hacer, de repente, como a la media hora, llega un chavo de los que trabajaban en el registro civil y le entregan un folder, lo revisa, lo firma y me dice, ya está tu trámite. Ande pues. Así. Eso. Y me dijo, nada más pasa a pagar el costo de la rectificación y te imprimen tu acta de nacimiento y tu CURP y es todo. Y yo, muchísimas gracias. Entonces, ya cuando voy saliendo, me dice nada más, Lucía, una pregunta, ya no hay necesidad de que lo entregues en Secretaría de Gobierno ni en la honestidad, ¿no? Y yo así como que, no, pues ya me resolvieron, yo aquí cierro mi trámite. Pues me imprimen mi acta de nacimiento, me imprimen mi CURP rectificado, me regreso muy a gusto a mi casita y yo no sabía que estábamos abriendo la puerta para algo de lo que, o sea, sabía que no teníamos la ley, sabía que había que trabajarla, pero estábamos abriendo la puerta para que de algo que ya teníamos que llevar al amparo fuera un trámite administrativo que ya no te iba a durar 6 meses o 7 meses en que te contestaran, sino que ya en 3 meses ibas a tener tu respuesta. Y dimos un pasote. Entonces, a los meses, Centro Ser
me vuelve a buscar y me dice, oye, ¿ya te dieron respuesta? Y yo, ya tengo mi acta de hace 2 meses. Y me dicen, ¿pero cómo lo hiciste? Y yo, pues así, hice este oficio, lo presenté. Entonces yo les comparto el oficio y empezamos a hacer más trámites más rápido. ¡Qué padre! Y yo sin saberlo, ya estaba haciendo activismo para ayudar a otras personas. Y todo porque yo no quería esperar. Algo que me dijiste una vez que platicamos así como que ya sabes que cuando te dije, oye, te quiero entrevistar, que me dices, no querían que esto fuera ley porque decían que nos queríamos cambiar el nombre porque éramos delincuentes y nos estábamos escondiendo de la ley, o que ya no eras una persona o eras otra. Yo me quedé pensando, bueno, jurídicamente tiene sustento lo que dice, pero eso ¿cómo lo resolvieron? Es que no hay una justificación realmente legal, porque las rectificaciones son... Por ejemplo, tu nombre anterior desaparece, o sea, se sepulta, o si hay una manera de saber cómo te llamabas antes. No, claro, si un juez solicita que se abra el archivo de mi rectificación, registro civil tiene que cumplir con la orden de un juez, como con cualquier otra. Entonces, la rectificación sí está sepultada entre comillas, o sea, ninguna persona puede ir a pedir información sobre la rectificación de tu acta de nacimiento, pero mi acta de nacimiento, por ejemplo, tiene una nota al margen que dice que se rectificó el acta de nacimiento original en base a la resolución administrativa fulanita de tal. Y esa resolución administrativa en donde el registro civil autoriza mi rectificación del acta de nacimiento está sustentada en el derecho internacional, en lo que ha hablado la Corte al respecto, ¿no? Y dice que el nombre de esta persona cambia a ser el de este nombre y que el género que estaba aquí se corrige al género femenino. O sea, si abres todo el expediente tiene un fundamento detrás, claro, que es un fundamento que no tiene nada que ver a lo que dicen de que se lo quiere cambiar porque, o sea, al final de cuentas, quiere cometer delitos, porque al final estás que ligado, ¿no? eres la misma persona. Ok. Entonces, eres legalmente responsable de todo lo que hiciste bajo tu nombre anterior porque eres la misma persona. Ok, qué interesante, Lucy, qué interesante. Entonces, haces este cambio y ¿qué pasa con tu familia? ¿Cómo les dices? Fíjate que fue antes de los trámites legales. La transición se vive como en círculos. El círculo familiar, el círculo de amistades, el círculo laboral y al final el círculo social. Y no tienes que ir como en ese orden, pero así se maneja en la teoría, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, empecé con mi transición con mis amistades. Mi mejor amiga fue la primera persona que supo que yo era una persona trans y que iba a iniciar un proceso de transición. Después, en mi trabajo, y las últimas personas que supieron fueron mi familia. Yo no podía decirles. ¿Por qué? Porque mi papá, que es una de las personas que más amo en la vida, pues es un señor que sí es un profesionista, es un médico especialista, pero tiene una cultura en la que él viene de un rancho. Claro. Entonces es este señor moreno, macho mexicano de bigote, de botas y de sombrero, ¿sí? Y para mí era muy complicado porque pues yo soy la primogénita. Entonces... ¿Y eras el único varón? No, tengo un hermano, nada más somos 2. ¿Y son eran 2 hombres de género? Hombres. Es que, perdón, pero es que me detengo porque de verdad que de repente, siento que de repente uno falta el respeto cuando no menciona de que sí de género, pero te faltó decir esto. O sea, digo que no, todavía culturalmente no, siento como que todavía no está tan, como cuando dices, niño, niña, o sea, esas cosas todavía no se siente como tan natural. Te detienes, porque luego una persona que está viviendo ese proceso, que ya sabe tanto como tú, o sea, ahorita todo lo que me cuentas para mí es como wow, pero sé que a ti te ha llevado como estos años a verlo, todo, pero siento que es una falta de respeto cuando das por hecho algo y que no le das el nombre adecuado. Sí. Entonces se dice como 2 hijos de género hombre. Mi recomendación personal es... Siempre dirígete a las personas trans en el género con el que se identifican, aunque hables de su transición pasada. Ok. Por ejemplo, mi papá es algo que a mí me sorprendió mucho, pero ahorita en la fecha, él cuando habla de mi infancia, él me dice, es que Lucy cuando estaba chiquita hacía esto y esto y esto y esto. Okay. Entonces, eso es lo
lo adecuado o con lo que se sienten cómodos. Para mí, yo me siento muy cómoda con eso. Perfecto. Como tratar de dejar atrás toda la vida de esta persona que existió antes, ¿no? Ok. Del 2020, del 2021, Hace 3. y poder recapitular todo lo que viví con el género y el nombre que tengo en este momento. Hay muchas otras personas que a lo mejor no les molesta, como que hablen de su vida con el género con el que nacieron, pero hay otras a las que sí. O hay otras personas a las que incluso no les gusta hablar al respecto. Es que es el tema, pues, de que cuando sabes si no, yo creo que es preguntando, ¿no? Sí, yo siempre la recomendación que hago es pregunta. ¿Con qué te sientes cómodo? Así. Sí, o sea, ¿te incomoda que hablemos de tu pasado? ¿Te incomoda que hablemos de esto? ¿De cómo te gustaría? Cuando tú no conoces a una persona y la ves, asumir está mal, ¿no? Entonces, si tú ya notaste que puede ser una persona trans, es mejor siempre preguntar para quitar dudas y no faltar el respeto a cualquier persona. Yo creo que siempre preguntar te va a abrir mucho las puertas y la persona va a entender así como de, ok, tiene dudas, pero me está teniendo el respeto de preguntarme cómo quiere que me llame, ¿no? Ok, me queda más claro. Bueno, entonces me dices que tu papá y tu mamá entran en esta... Tu mamá rápido me imagino que te aceptó. Sí, mi mamá, yo le dije a las primeras personas de mi familia que supieron fueron mi hermano y mi mamá. Mi papá no sé por qué no estaba cuando yo ya me rompí y les dije a mi mamá y a mi hermano. Y mi mamá me dijo así como que ya sabía, ¿no? Pues cosas de mamá. Y me dijo, pero yo creí que eras gay. Y le dije, pues, sí y no, ¿no? Y ya le expliqué como todo esto y ya lo entendió, como que lo aceptó. Y lo que a ella le costó mucho trabajo fue entender que me gustaran las mujeres. Ok. Porque ella me decía, es que, ok, tú eres una niña. Y yo sí. Y me decía, es que a las niñas les gustan los niños. Y yo, no. Entonces fue como un proceso de horas de estarle como explicando. Mi hermano ya estaba desesperado, así como que ya, mamá, tienes una hija y le gustan las mujeres y ya. Pero tu mamá no Y mi entendía, mamá te le hacía cortocircuito. Sí, se le cortó el cable y no lo entendía, ¿no? Entonces, al final dije, ok, ¿cómo lo hago? Sencillo, o sea, sin explicarle la diferencia entre orientación e identidad, que muchas veces los papás no lo entienden ni les interesa entenderlo. Entonces dije, ok, ¿entiendes, mamá, que tienes una hija? Sí, eso ya lo entendí. Le dije, ok, le dije, siéntate. Le dije, tengo que decirte que tu hija es lesbiana. Y lo entendió. Perfecto. Y me dijo, ya lo entendí. Y yo, Okay. Entonces ya, así. Y lo primero que me dijo después de eso fue como que, pero no le vamos a decir a tu papá. Y me dijo, y puedes ser como quieras y vivir como quieras y yo no tengo problema, pero a la casa tú vienes como ¿Y tú, así, ¿no? Y tú permíteme, pero no. Y yo le dije, y si esa va a ser la condición, pues entonces yo no voy a venir. Y para mí era bien difícil porque para mí mi familia es bien importante. Y ese era mi miedo, ¿no? O sea, mi más grande miedo era perder a mis papás. Okay. Entonces me dijo, ok, pero vamos a procesarlo y vamos a ver cómo le decimos, ¿no? Entonces yo dejé pasar el tiempo y dejé pasar el tiempo y dejé pasar el tiempo y dejé pasar el tiempo. Y mis papás viajan, tienen una casa en Veracruz, en un pueblo, y tienen una casa aquí en Tijuana. Entonces se quedan por ciertos meses aquí, pero la mayor parte del año se van a su casa en el pueblo. Entonces ya cuando se iban a ir, yo lo estaba aplazando y aplazando y aplazando y me quedé pensando y dije, ok, si yo no le digo a mi papá, él se va a ir y cuando yo regrese ya no voy a ser la persona que él dejó cuando se fue. Aunque sea porque traiga las uñas pintadas, maquillaje y cabello un poquito más largo, pero no voy a ser la persona que él dejó. Y va a ser un shock más fuerte. Claro. Entonces, a mí me cuesta, aunque no parezca, me cuesta mucho expresarme hablando. Okay. Yo escribo lo que siento y muchas cosas yo sé mucho de escribir. Entonces empecé a escribir una carta muy muy larga con todo lo que sentía y en esa carta mi papá siempre nos ha dicho toda la vida desde que estamos chiquitos, mi hermano y yo, que él nos trajo a este mundo a ser felices. Okay. Y yo cuando estaba pensando en cómo decirle me acordé de eso y así empecé la carta y le dije, tú siempre nos has dicho que nos trajiste a este mundo a ser feliz y quiero que sepas que yo tengo 27 años sin ser feliz.
Y de ahí me agarré, ¿no? Escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y ya al final le puse, yo sé que tú siempre has dicho que yo soy tu más grande orgullo. Y yo voy a entender si tú no me aceptas como soy y si dejas de quererme, pero quiero que sepas que siempre vas a ser la persona que más amo en la vida y que siempre voy a estar orgullosa de ser tu hija, pero voy a entender si ya no quieres verme otra vez. Entonces se la di y estábamos así como estamos, así estábamos mi papá y yo. Mi papá empezó a leer y de repente cuando levanta la cara, a mi papá lo he visto llorar 2 veces en la vida. Y tenía los ojos llorosos, quebrados. Y se me queda viendo, cierra la carta y me dice, tú siempre vas a ser mi más grande orgullo. Ay, Y me no. abraza y yo empecé a llore y llore y llore y llore. Y ahí entendí que mi familia estaba conmigo. Y si mi familia estaba conmigo, nada me iba a detener. Tu más Y grande miedo había pasado. mi más grande miedo era ese, que mi papá me dejara de querer. Y ya lo había Ya lo había superado. superado. Ya, ¿qué más te podías enfrentar a lo que fuera? Sí. ¿Ya habías hecho la rectificación en ese momento o apenas ibas a Apenas empezar iba a empezar, apenas estaba como, en ese proceso? ajá, como investigando cómo se Ok, hacía, ¿no? Pero pues no quería hacer como nada sin que mis papás supieran. ok. Y ya con eso cerré un ciclo, ¿no? Y ya eso como que te dio de que impulso como para, Sí, órale. sí, justo ahí en ese momento yo acababa de salir de Protección Civil y mi maestra y madrina, que quiero mucho, maestra, si usted ve este podcast, Ujú. es una abogada increíble, es jueza de lo penal, la maestra Carla Caballero, fue mi maestra de Derecho Penal en la universidad y me dio la oportunidad de entrar al Poder Judicial Ujú. en los juzgados penales. ¿Y cómo fue esa vida laboral para ti ahora como Lucy? Fue muy difícil, fue muy ¿Sí? difícil. Yo duré 4 meses en el Poder Judicial. Yo era auxiliar administrativo en el departamento de causa, entonces nos tocaba teclear, ¿no?, todos los acuerdos que llegaban para generar las audiencias y esas cosas. Pero mientras estuvo la maestra Caballero en el área administrativa, que era mi jefa, no tuve ningún problema. De hecho, cuando yo ya inicio mi transición, ¿Fue estando ahí que le trabajando? dije a mis papás, yo apenas iba a entrar, Ah, que la maestra me pregunta si me interesa entrar ujú. después de que había dejado de trabajar en Protección Civil. Y yo le dije, maestra, ¿sabe qué? A lo mejor tengo que declinar su oportunidad de trabajo porque estoy haciendo una transición, yo me identifico así, 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 así. Y mi madrina No, adelante. me dijo, a ver, quiero que me expliques, nada más te voy a hacer una sola pregunta, me dijo. Este proceso que vas a hacer afecta tu capacidad, tu conocimiento de los temas de derecho y todo lo que yo sé que tú eres en este momento por lo que te estoy ofreciendo que trabajes conmigo. Le dije no. Y me dijo, entonces no me interesa si eres niño, niña o perrito, quiero que trabajes conmigo. Entonces para mí yo estaba con el corazón lleno, ¿no? De mi familia, de mis maestras, Ujú. de mis amistades, ¿no? Que todo el mundo me estaba abrazando muchísimo. Entonces entré a trabajar y me fue muy bien los primeros meses. Empecé a como agarrarle el rollo. Después Y ahí empiezas tu transición. ahí empecé mi transición. ¿Y empiezas una transición hormonal? Ahí todavía no. Ok. Ahí yo estaba llevando la terapia de afirmación en Centro Ser, terapia psicológica. Y a mí me daba mucho miedo salir. O sea, ¿te acuerdas que te dije de los círculos Ujú, familiares, de amistades? ujú. A mí me faltaba el social. Ok. O sea, salir a la vida ya como Lucy. Me costaba mucho trabajo dar el paso por el miedo al que dirán. Y ya cuando me di cuenta, que el psicólogo me lo dijo, ¿no? Así como que, ok, tu familia ya te aceptó, tus amistades te aceptaron. O sea, tus jefes del trabajo están de acuerdo, o sea, y no es que estén de acuerdo, no, no, sino que, Ya, o ya sea, hubo un respeto, una aceptación. exactamente, o sea, ¿qué estás esperando para salir al mundo? Y ya me dijeron así como que ya, o sea, tienes que dar el paso. Y pues doy el paso, empiezo ya a vestirme como me quiero vestir. Todavía el tema legal no estaba, ¿no? Entonces ese fue como el problema en los juzgados, porque pues tú sabes cómo son los abogados de que si no está en el cuadrito no es y se acabó. Entonces pues yo sí ya iba de que con faldas y tacones y lo que quieras, pero tienes que entrar al baño de hombres.
Ujú, Y eso a mí me empezó a causar problemas. ujú. Y a lo mejor mis compañeras no tenían tanto problema, pero los jefes sí. Y a mi jefa, que era mi madrina, la hacen jueza y se va del departamento donde yo estaba. Entonces ya no tenía yo esa cobijita, ¿no? Ese Ujú. caparazón de protección con el que me sentía segura. Y me empiezan a cargar la mano de trabajo y de trabajo y de trabajo, de trabajo, de trabajo, de una manera que era imposible sacar el trabajo rezagado. Sí, para Me que obligaron a a renunciar. renunciar. Bueno, esa parte es triste, No. pero digo, íbamos muy bien hasta que llegamos a esa parte. Sí. Ok, pues creo que ha sido, o sea, has tenido como así, como que ha sido fácil pero difícil, no fácil, fácil, pero ha sido como dices tú, desde el privilegio, pues porque tú ya tenías mucho conocimiento, porque eres muy enfocada, y luego como que difícil, y luego como que, se me explicó, ¿no? Bueno, de todos modos al final se logró hacer esta transición y rectificación de género. Y físicamente, ¿tú qué cambios hiciste en ti? Ya después de que yo siempre ponía como estas metas de aplazar, ¿no? Ujú. Entonces siempre era como que ya no voy a salir al mundo como soy hasta que inicie mi proceso de rectificación. Y después fue como que no, hasta que me den el sí, ¿no? Hasta que tenga, y después fue como que ya tengo el acta de nacimiento, pero hasta que no tenga mi INE. Y ya fue cuando el psicólogo me dijo así como que ya, o sea, ya no estés posponiéndolo. Entonces, eh, Centro Ser brinda un servicio muy económico de consultas con una endocrinóloga que nos ayuda a hacer la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y es Entonces, difícil eso, eh, físicamente? sí es complicado porque pues tienes un ajuste hormonal Ujú. diferente a lo que tenías como todo el tiempo. Sí empiezas a ver cambios en el cuerpo, pero yo, por ejemplo, tuve temas de salud que hubo que, tiene que ser muy supervisado, o sea, no puedes aventarte a hacer las terapias hormonales sin la supervisión médica. Es un súper error. Porque hay mucha gente que sí lo hace. Hay muchas mujeres trans y hombres trans Por eso también hay gente porque lo... que no tienen Como esa el supervisión. acceso Ajá. a pagar un especialista que te va a cobrar 1,500 pesos por consulta Ok. y que no tienen el acceso a una asociación civil como Ujú. cerca o que están en lugares muy apartados donde no tienen acceso a esas cosas, ¿no? Entonces lo que hacen es investigar en internet o con sus otras compañeras trans y se inyectan muchísimas hormonas sin supervisión y tienen problemas de salud por no estar supervisadas y ocasiona muchas cosas que si no es supervisado te puede tener afectaciones. Yo, por ejemplo, no puedo usar inyecciones de hormonas porque tengo hígado graso. Ujú. Entonces, con la endocrinóloga tuvimos que buscar un tratamiento que fuera adecuado, que aunque fuera más lento y con resultados menos visibles en corto plazo, pero que iba a cuidar mi salud. Y de todos modos me iba a encaminar a donde quiero estar, ¿no? Entonces, hasta este momento no tengo ningún tipo de cirugía, pero sí estoy en terapia de reemplazo hormonal. ¿Sigues en terapia? Sí, es algo que tienes que tomar de por vida. De por vida. Ujú. Ok. Pero siempre en supervisión, Siempre en cada supervisión. mes o cada cuánto lo tomas. Pues depende, yo las hormonas las tomo, por ejemplo, todos los días en pequeñas capsulitas Ok. y en pastillas los bloqueadores de testosterona. Pero pues tengo mis consultas a veces cada mes o a veces cada 3 meses, ¿no? Depende como la endocrinóloga vaya viendo este, los temas de la revisión. Pues como si fuera una consulta médica normal. Qué padre. Y la parte, por ejemplo, de cambiar toda tu documentación, porque pues tú ya tenías una carrera y todo, ¿no se te complicó ir a la SEP, hacer los cambios en tus títulos, en tus cédulas, tu primaria, secundaria, kinder? Esos trámites son complicados. Yo, Ujú. pues sí soy profesionista, pero por ejemplo no tengo mi título ni mi cédula porque la Dirección General de Profesiones no me aceptó el trámite cuando la universidad eh, supo, ¿no? Como Ujú. que yo era una persona trans, yo no me acercaba, yo así como que Ujú. yo quise olvidarme de todo mi pasado y fue un error. Ujú. Ya ahorita, en ese momento no me sentía segura de nada, ¿no? Y sentía mucho miedo, pero de repente me hablan de la universidad y me dicen, oye, ya está tu título, ya tienes que venir a firmar el trámite de tu examen profesional y todo, ¿no? Entonces voy y me dicen, a ver, ¿qué onda con lo del nombre? O sea,
vamos a hacer el trámite, dame nada más el documento donde el registro civil autoriza, para yo mandarlo, y ellos rectificaron toda, así de que casi sin pedírselos, la verdad se portaron muy bien. Ateneo Universitario es mi alma mater y los quiero mucho. Y me hicieron todo el trámite súper respetuosos, modificaron mis calificaciones, mis boletas bajo mi nombre ahora ya legal. Mandan el trámite justificado con la resolución administrativa, pero el certificado de prepa no iba corregido. Entonces me comentabas que faltó el certificado de la preparatoria, rectificarlo, y te rechazan el trámite en la SEP. Sí, en la Dirección General de Profesiones. Ok, ajá. Lo mandamos y me rechazan el trámite injustificadamente, porque la resolución administrativa dice que soy la misma persona, otra vez lo mismo de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, en el acta ahí dice Lucy Eblar. En el acta no, pero la resolución administrativa yo la adjunto. Ajá. Y les di la original, la que está firmada por la directora del registro civil. Entonces, le adjunto la resolución en donde dice que esta acta fue rectificada bajo los términos, ¿no?, del derecho internacional, bla, 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 y que cambia de este nombre a este nombre. Y dicen ellos, no, tienes que rectificar el certificado de la prepa. ¿Y ya lo hiciste? No. Lo dejaste como la Lo dejé muy desalado. Y eso me hace que es más rápido, ya luego les meto. Lo que pasa es que la tramitología de la burocracia en estos temas de rectificación nos lleva a que para poder modificar el certificado de prepa tengo que rectificar el de la primaria, para rectificar el de la secundaria, para rectificar el de la prepa. Y me ha dado mucha flojera hacerlo. Por eso no lo he rectificado, por eso no tengo título. Ok. Fíjate que yo hice una, pero de adopción, y fueron muy rápidos los de primaria y secundaria. Nomás te paso el tip. Pero de rápido de que una semana. Ah. Entonces a lo mejor y no están. Ya te los dan digitales, de hecho. Ah, ahora. Ahí ya pues sale tu certificado digital aquí en Palacio. Acá, sí, ¿no? Ajá. Entonces, digo nomás como tip, a lo mejor tú estás pensando como de que, ay, todo lo que he pasado, y se te está haciendo muy abrumador, y puede que sea más fácil de lo que crees. Sí, ves que ya es que dije que el tema de los procesos me dan mucha flojera, ¿no? Entonces, digo, como que avancé mucho en muchas cosas en ese momento cuando estaba haciendo como todo, y el que me detuvieran es como que, ay. Lucy, pero es súper abrumador todo lo que has vivido en bien poquito tiempo. Sí. O sea, es súper abrumador. A lo mejor yo lo veo así como de, ay, pero es muy abrumador porque has tenido que hacer muchísimos cambios en todo. Desde hormonales hasta sociales, hasta con tu familia, hasta de trámites. Es muy abrumador. Sí, pero la verdad es que sí ha sido difícil. No te voy a decir que ha sido fácil. He vivido momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucho de repente decir, o sea, estoy haciendo esto para quién, ¿no? O sea, de todos modos, tanto que estamos trabajando, tanto que queremos concientizar a la gente de que esto es algo que en realidad no afecta en nada de lo que vivimos todos los días en cosa negativa, ¿no? Porque luego te dicen de que no, y que los niños, y que esto, y todas esas cosas negativas de las que se habla en las redes y en la sociedad, y es como que, ay, de verdad vale la pena seguir luchando. Y luego de repente alguien te manda un mensajito de que, oye, es que tú me ayudaste hace 2 años a hacer mi rectificación y ya me titulé. Wow. O ya salí de la universidad y me reconocieron con mi nombre y mi género adecuado. Entonces, hubo una adolescencia trans que acompañé cuando yo estaba iniciando todo mi proceso. Me buscaron por razones de la vida y era una chavita de 15 años que quiso hacer su rectificación. ¿De 15 años ya puedes hacer una rectificación? Ahorita ya, antes no podías, entonces fue todo un proceso bien difícil porque no te permitía, ¿no? Cuando en el 21 metemos la ley, la adopta la diputada Evelyn Sánchez, la presenta, se aprueba en el Congreso las rectificaciones sexogenéricas, pero nos ponen la limitante en el Congreso de los 18 años para arriba. A los meses sale sentencia de la Corte que con base en una acción de inconstitucionalidad de Baja California Sur, que es se declara inconstitucional decretar un límite etario para otorgar el derecho humano a la identidad, porque los derechos humanos son desde el nacimiento. Así es. Entonces, hablamos con las diputadas y diputados y les dijimos, ¿no? Así como que va a salir la resolución
quítenle la restricción de edades, los conservadores se vienen encima y dicen no. Entonces los diputados dicen, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así, ya dimos un paso, después nos aventamos la otra, ¿no? Entonces para mí fue un coraje, porque yo había trabajado en la iniciativa, era mi bebé esa iniciativa, y le ponen la restricción de edad, a los meses sale la sentencia de la corte, y ya el año pasado logramos las infancias y adolescencias. Okay. A punta de sentencia, o sea, no se la aventaron las diputadas y diputados, fue una recomendación de la corte que los congresos de los estados tenían que legislar en favor de infancias y adolescencias trans. ¿Y cómo quedó esa legislación? Sí, sí escuché, pero no he leído cómo quedó. Pues prácticamente nada más se elimina el requisito de los 18 años y... ¿Los padres tienen que firmar o es así como libre? Los padres o tutores tienen que llevar un proceso con las infancias para que haya un acuerdo, o sea, no es nada más así, o sea, que es lo que tratábamos de explicar en ese momento, que había mucho alboroto, ¿no? ¿Cuándo has visto que un niño de 5 años o de 10 años vaya a hacer un trámite, vaya a pagar el predial? ¿Sí? O sea, es algo que no es lógico. De igual manera no es lógico que un niño de 5 años vaya al registro civil y le dice, señorita, ¿me puede hacer un cambio de acta de nacimiento, por favor? Eso no sucede. Entonces los padres tienen que hacer un acompañamiento. Por ejemplo, ahorita que ya estos temas se van hablando más, ¿tú crees que va a haber niños, por ejemplo, tú que lo viviste a los 3 años, que digan, sí, mamá, tírame toda la ropa y yo quiero ser niña? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque la Lucy de 3 años tiene mucha ilusión con volver a ese momento, y que yo sé que no se puede, pero que otras Lucys en ese momento tengan las herramientas, y que los papás y las mamás tengan las herramientas de entender que si tu hija o tu hijo te dice, sí, mamá, tírame toda mi ropa y cómprame moños, o cómprame pantalones y cómprame carritos porque yo soy niño, puede ser más fácil de entender de que no hiciste nada malo como papá o como mamá para que tu hija o tu hijo fuera una persona trans, y que le tienes que dar todo el mismo amor que le estabas dando para que pueda crecer plena o pleno, y que vamos a crear infancias felices, y que vamos a crear profesionistas, y que ya no van a vivir el miedo de que van a ser unas personas que se tienen que dedicar, ¿no?, al trabajo sexual, o ser estilistas, o que pueden ser licenciadas en Derecho, que pueden ser licenciados en Contaduría, que pueden llegar a ser presidentes de la República, ¿no? O sea, que pueden ser una persona más con las mismas aspiraciones que cualquier otra. Qué padre, qué bonito. Aunque a mí me surgen muchas dudas, porque yo he visto como que casos, ¿no? Ejemplo, me tocó de cerca una sobrina que se identificaba, creo que como hombre, y le gustaban las mujeres, y era mujer. Y ahorita se juntó con un muchacho y ya se identificó otra vez como mujer. ¿Tú qué consejo das? Porque siento que de repente cuando se viene una ola como social, tiende a haber mucha confusión, como lo que tú viviste, de que la terapia y todo esto, como para que este centro que te ayudó, que te diga, ok, sí, o sea, no es una confusión tuya, tú eres así y entiéndelo de esta manera. Pero a veces sí se vive como esa confusión, y más en los adolescentes y en los niños, cuando a lo mejor de escuchar o así, eso es lo que yo pienso, pero a lo mejor tú instrúyeme en esa parte. Sí, mira, lo que te decía, ¿no? Las personas trans sabemos desde muy pequeñas que no estamos dentro del rol que nos están poniendo a jugar. Ajá. Y no entendemos que somos una persona trans, pero si hay un acompañamiento psicológico, si hay un acompañamiento de los padres, si hay una educación que te dice que el cómo te sientes no está mal, y al final de cuentas, ya cuando lo entiendes que si eres una persona trans, pues que se haga lo que se tenga que hacer desde la edad en la que lo logres, Pero ¿no? sí sientes que tiene que haber un acompañamiento psicológico como para que se defina, o sea, ¿sí o no? Sí. Porque a veces sí puede haber esta confusión, ¿o no? Sí, es que la confusión puede ser en cualquier momento, ¿no? Yo no entendía lo que era hasta que me puse a estudiar, hasta que fui a terapia y me dijeron así como que si eres una persona trans, ¿no? Dale con lo que le tengas que dar.
El acompañamiento psicológico es muy importante, pero tenemos como papás también que entender que tenemos que supervisar también esa parte, ¿no? Porque a lo mejor voy a llevar a mi hija o a mi hijo con el sacerdote a que lo persine y le diga que está poseído por el diablo y que no es una mujer lesbiana, ¿no? O que no Que es esa un no es la hombre manera. gay, que esa no es la forma. O sea, es como llevarlo a Llevarlo con terapia profesionales de la salud mental y que sean que personas sepan especializadas, del ¿no? tema. Del tema. Ajá. Porque hay personas profesionales de la salud mental que no saben del tema Claro. y que como profesionales, así como los abogados y Ujú. abogados cuando llegan y te dicen, abogada, quiero que me lleves un tema fiscal, y si tú no llevas tema fiscal, vas a decir, sabes que yo no conozco el tema, Así yo soy es. especialista en otros temas, Así es. pero te puedo canalizar Ujú. con... Ajá. Si encontramos a los profesionales de la salud que sepan del tema, la terapia de afirmación siempre va a ser el camino. Yo la llevé, yo la recomiendo. Las terapias de afirmación para personas trans, que son terapias de afirmación de género, bien hechas, te van a liberar esas dudas. Porque puede ser, que era lo que te decía hace rato, ¿no? En la adolescencia o en la adultez joven, puedes querer experimentar muchas cosas con tu cuerpo o a lo mejor escuchaste y de repente dices, ¿sabes que a mí alguna vez me llamó la atención una niña? Y a lo mejor soy lesbiana, ¿no? Pero si no lo canalizas y lo averiguas desde todo el tema psicológico, para que no que te lo diga la psicóloga al psicólogo, porque nadie va a venir a decirte qué eres o qué no, sino que tú puedas entender y estar segura de que eres una persona trans, o que eres una mujer lesbiana, o que eres un hombre gay, ¿no? O una persona no binaria. Pero es que tú estés segura de lo que eres. Ok, sí, yo creo que el acompañamiento psicológico profesional debe ser muy importante en toda esta transición y rectificación. Sí. Se me hace más feo como rectificación. Es que rectificación es en documentos. Sí, porque es como, ¿te estás rectificando de qué? O sea, no sé, como que la palabra rectificación es como cuando haces algo mal y ahora lo estás haciendo bien, pero como que también siento que se escucha así como... Te Sí, rectifico a lo mejor la dependencia, algo que yo hice mal por haberte puesto que eras niño y eres en realidad Ajá, eres niña, ¿no? Ajá. Ajá. El término de rectificación es sobre documentos. Ajá. El término transición es sobre todo el proceso Todo que el vives proceso. de transicionar de un espacio a otro, ¿no? De una identidad a otra. Aparte del cambio, el tema hormonal, ¿qué otro cambio te has hecho? ¿Algo físico más? No me he hecho ningún tipo de cirugía. Sí quiero, la verdad, en algún momento, sí me quiero a lo mejor poner más busto o hacerme por ahí, Lipo algún y así. tune-up o algo así, pero dentro de los genitales yo me siento muy cómoda con mis genitales de sexual, nada. Ah, ok. Entonces sigues, o sea, es que lo que pasa es que tú te identificas, o sea, como me decías, te identificas como mujer, pero Me relaciono con mujeres. te relacionas con Ajá. mujeres, o sea, te gusta como la actividad sexual de hombre, y, bueno, no de hombre, pues, pero lo que, sí, así se dice, dime. A mí me da mucha pena, de verdad, pero es que no es pena, es como, no la quiero regar. Pues digo, la sexualidad es muy amplia, ¿no? Ajá. Pero estoy cómoda con mi pene. Ajá. No, está bien. Ajá, sí, pero lo que quería era como aclararlo porque puede de que es eso, de que a lo mejor existen de repente, ahorita que estabas tú platicándome, que estas confusiones porque a lo mejor es que sí me gusta sentirme hombre, o sea, a lo mejor una mujer que diga, me gusta sentirme hombre, verme masculino, pero me siento muy cómoda con mis genitales y andar con hombres. O sea, puede pasar eso. Pero Puede como ser. entenderlo a lo mejor es como, también para la misma persona que lo está viviendo, un cortocircuito como interno, como de aclaración de, caray, o sea, no me defino. Y más cuando va empezando ahorita, yo creo que ahorita ya hay más información y va a haber más información en 5 o 10 años. Pero yo creo que como que alguien que lleve una transición de por sí es difícil cada transición o cada decisión. Y es diferente, o sea, es todas las diferente. personas somos Ajá. diferentes, así como todas las personas vivimos nuestras relaciones sentimentales de manera diferente y nuestra vida de manera diferente, pues también las personas trans, o sea, el cómo yo vivo mi vida o el cómo yo he llevado mis procesos no es la línea, ¿no? O sea, alguien puede tener una forma diferente de ver las cosas y he hablado, por ejemplo, del tema del trabajo sexual y el trabajo sexual no es que esté mal ejercerlo.
Hay tanto mujeres cisgénero como mujeres trans que se dedican al trabajo sexual por decisión propia. Y es un trabajo, y es una manera de vivir, y es una manera de generar dinero y recursos. Lo que para mí no está bien es que sea la única forma para las personas trans. Okay. Cuando ya se convierte en que no tienes más opciones, es lo que no se te hace bien. Ajá. Si tú quieres decidir ser, pues también eso Exacto. es libre. Pero si tú quieres ser abogada, si tú quieres ser contadora, si tú quieres ser empresaria, si quieres ser influencer, que tengas las herramientas para hacerlo. Y no lo teníamos. Al momento de negarnos el derecho de un acta de nacimiento rectificada, no tenías un CURP, no tenías una identificación, y si no tienes una identificación, no tienes derecho a salud, no tienes derecho a educación, o sea, no tienes derecho a nada, a una vivienda digna, no puedes sacar casa en Infonavit, no puedes tener un trabajo en una maquila, o sea, en nada. Muchas cosas. Y mucha gente no hace la rectificación, es como de que no, pues me veo como mujer y así se quedan, porque yo sí conozco a personas que de que, ay, lo ves así como físicamente que parece una mujer, pero ves su INE y todavía es un... Y muchas veces porque... tiene su nombre de hombre y así su género todo, así como en documento, pues, no, sí, no en su persona. Muchas veces es porque no saben que ya es un trámite muy sencillo hacer, ¿no? O como yo, que hacen desidia y hay que flojera. Ya es un trámite muy sencillo. Ya es un trámite. Ya si tú vas a registro público, ¿tarda cuánto? 10 días. Wow, chicos. 10 días, pero... Ojo, todavía necesitamos seguir capacitando al personal. Porque... Y luego si lo cambian cada administración y lo ponen a quién sabe quién. Y es que, o sea, cuando trabajamos en un espacio público tenemos que entender qué es lo que hacemos. Y si soy una persona que trabaja en una recepción de un registro civil, que recibo trámites de registro civil todos los días, y que a lo mejor todos los días no recibo rectificaciones de género, pero es algo que por ley tengo que hacer. Y si trabajo ahí y no conozco la ley que me rige, pues entonces trabajo ahí. Bueno, Lucy, ya llegamos al final de nuestro podcast. Te digo que nos alargamos un poquito, pero la verdad que no podía yo cortar algo del tema porque todo era súper importante. Te voy a hacer 2 preguntas y yo creo que con eso cerramos. La primera pregunta es, ¿qué consejo le das a esta persona que quiere empezar su transición y su rectificación? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Primero, vívanse, entiéndanse, vayan a terapia. Es importante conocernos desde cómo funciona nuestro cerebro, desde cómo funciona nuestra psique, desde cómo nos vivimos y cómo nos entendemos. El acompañamiento psicológico yo siempre lo voy a recomendar. Estudien, lean, prepárense. La vida no es fácil en ningún sentido, pero para una persona trans es un escalón más de su vida. Busquen sus redes de apoyo. No están solas, no están soles, no están solos. Las redes de apoyo son muy importantes. Acérquense con su familia, con sus amistades. Si su familia no les abraza, busquen quien sí. Siempre va a haber alguien más a un lado. Y si no, ahí estoy yo, manden un mensaje. Muy bien. Y la última pregunta, un sueño que te falte por cumplir. Ay, un sueño que me falte por cumplir, me hace en el cora. Quiero llegar al Congreso del Estado, en algún momento. No digo que en 3 años, no digo que en 6, pero es algo que me falta, una meta que me puse y que no ha llegado. Vas a llegar, vas a ver. Con todo el activismo que traes, yo estoy segura que sí. Pues muchas gracias, Lucy, gracias por estar aquí en tu espacio. Gracias. Por aceptar mi invitación. Me encantó tu historia. Nunca le había preguntado a una persona, como que nunca había tenido un acercamiento así con alguien que había vivido una transición así. He platicado con muchas personas que han vivido a lo mejor casos de violencia, ya sabes, de 1000 cosas, pero no una transición. Y creo que es inspirador para cualquier persona que lo quiera hacer. Y pues bueno, pues muchas gracias. Ay, Gracias. Mis juristas, espero que hayan llegado al final del podcast. Den muchos likes, compártanlo y espero les haya servido.